Yeah. Esta semana vamos a hablar sobre la ética política de los animales. Y hoy es nuestro penúltima clase, es decir, la próxima semana es nuestra clase final. Qué triste, qué triste. Ok, pero como siempre, primero hay pocas noticias. Una de mi gata, obviamente. En primer lugar, ya casi hemos terminado de corregir sus exámenes y esperamos publicar sus notas mañana. Espero que mañana. Cuando todo esté listo, de todos modos, voy a enviar les un anuncio, un correo a través de Canvas. Perdón, gata. Come on. Ven. Gatas. Algunos animales tienen demasiados derechos. Ok. Pero, ya. En este momento estamos subiendo sus notas, nuestros comentarios en sus exámenes, etc. Tengo una expectativa que todo va a estar listo mañana por la mañana, o al menos durante el día mañana. Es nuestra esperanza, pero creo que va a pasar. Y como dije, en Canvas van a tener la capacidad de ver sus notas y los comentarios. Alejandro dice, a mí ya me apareció una nota, no es la final. Alejandro, no sé exactamente. Quizás es posible que es tu nota, pero vamos a finalizar, no sé, todas las notas mañana. Entonces, si hay algo allá ahora, no considerará que es tu nota final. Probablemente eso es, pero hasta mañana que está allá no es necesariamente lo correcto, etc. Y perdón si hay un poco de confusión por eso. Todavía estamos aprendiendo cómo usar Canvas, etc. Pero mañana en Canvas van a poder ver sus notas y comentarios para cada pregunta, que explican por qué recibiste la nota que recibiste, más o menos. Y en mi correo mañana también mandaré las instrucciones para el proceso de apelación de notas que pueden usar si creen que recibieron una nota incorrecta o que no es, no sé, adecuada por alguna razón. Y hablando de los exámenes, como mencioné en un correo reciente, ustedes recibirán el segundo examen el 3 de julio y el plazo, la fecha límite para esto, para entregar sus exámenes, será el 10 de julio. Aunque todavía no lo he hecho, el examen, creo que el formato va a ser muy similar, si no idéntico al primero. Que es decir, van a haber varias preguntas y vas a tener que elegir algunas de ellas y responder. Pero va a ser opciones, como el primero.
Y el segundo examen, el examen final, se centrará, perdón, centrará principalmente en el contenido que hemos cubierto desde el último examen, es decir, justicias de género, inmigración, cambio climático, animales hoy y los contenidos de la próxima semana. Dicho esto, les recomiendo que revisen los marcos éticos principales como deontología, consecuencialismo y la ética de virtud, ya que es probable que vuelvan a reaparecer de alguna forma. Mas, parece que una porción considerable de la clase luchó con estos conceptos de ontología, consecuencialismo y la ética de virtud, por lo que sería útil en general revisarlos. Entonces, para prepararte, está bien enfocalizarte en los contenidos de la segunda parte del curso, pero al mismo tiempo recomiendo que pongas atención también en revisando la deontología, consecuencialismo y la ética de virtud. Ok. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Fácil. Ok. Bien, sí, tienen preguntas un poco después, luego, más adelante, yo supongo. Como siempre, pueden mandarme o los ayudantes un correo y podemos hablar de esa manera. Ok. Entonces, vamos a examinar algunas cuestiones relativas a los animales no humanos. Digo animales no humanos porque obviamente humanos son animales también, pero nuestro foco es animales no humanos hoy. Y tengo dos notas preliminares sobre esto. Primero, la conversación de hoy estará libre de juicios. Aunque espero que todos ustedes ya sean muy buen veganos como yo, excepto que es al menos posible que no todos de ustedes lo sean completamente veganos todavía. Y lo entiendo. Antes de ser profe Míriga, el vegano, era Ross, el carnívoro empernido. Perdón. Por ejemplo, empedernido. Gracias, César. Era Ross, el galardonado cocinero de costillas de cerdo a la parrilla. Es una historia verdadera. Gané muchos premios por eso. Y era el hamburguesero favorito para todo el mundo, o al menos todo de mis amigos, por muchos años. De hecho, yo solía convencer a mis amigos de que no fueran vegetarianos, no se vuelvan vegetarianos, y creía a gritos que el veganismo era extremo y ridículo. Por muchos años era mi perspectiva. Obvio, yo cambié, pero me llevó mucho tiempo, incluso después de saber durante mucho tiempo que las cosas no eran tan buenas para los animales. ¡Qué gran plot twist! Sí. Especialmente para mis amigos y familia. Y mi punto aquí es, si yo puedo cambiar, cualquier persona en el mundo puede cambiar.
Pero mi experiencia es que el juicio no es la mejor manera de alcanzar esto. Así que dejemos juicios de lado hoy y exploremos el tema abiertamente. Es mi intención. No hay ningún juicio de yo, solo una invitación de explorar el tema abiertamente. En segundo lugar, la mayoría de las discusiones filosóficas sobre animales tienden a desarrollarse dentro del marco altamente moralizante de la toma de decisiones individuales, con preguntas como, no sé, ¿es moralmente permisible comer productos animales como carne y lácteos o usar cuero? ¿Tengo un deber moral de hacerme vegano? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy abordaremos el tema de una manera más explícitamente política. Tenemos dos grupos conjuntos básicos de preguntas. Perdón, hay un error en mi PowerPoint. Ya. Y boom. Ya, perfecto. Listo. Ok. Perdón. Dos preguntas básicos hoy. Primero, dado el compromiso de la izquierda de luchar por la justicia y contra la opresión, ¿qué explica su silencio sobre la explotación y el sufrimiento de los animales? Eso es una pregunta. Otra pregunta es, ¿existe un argumento coherente, conservador o libertario en favor de los derechos de los animales? Y si es así, ¿cómo se vería eso? Y la idea aquí es, no sé, la lucha para los derechos animales no es necesariamente solo una cosa para la izquierda. Hay argumentos coherentes de ambos lados. Ok. Podemos empezar con el primer... no. Podemos empezar con una pregunta para la clase, en general, solamente para discusión. En tu opinión, en sus opiniones, ¿importan los animales desde la perspectiva de la ética pública? En otras palabras, ¿es raro hablar sobre animales en un ramo, en un curso sobre ética pública? ¿Qué significa? ¿Qué importa la cuestión sobre animales? Y otra pregunta para ustedes. ¿Creen que Chile es un país pro-animal, es decir, amable para los animales? Y como en semanas pasadas, podrían usar sus micrófonos, pero pido solamente suba la mano primero, pero al mismo tiempo, como siempre, podrían simplemente escribir sus comentarios en el chat si quieres. Ok, Soledad dice, somos pro mascota y me estoy arriesgando. Arriesgando es como risking. I am being risky o algo así. Taking a risk. Sí. Perfecto. Riesgo. Tiene sentido. Ya. Somos pro mascota. Buena manera de describir esta idea, porque creo que mucha gente en el mundo son pro mascotas, pero no son pro animales. ¿Otros opiniones? De nuevo, puedes usar el micrófono si quieres. ¿Qué es la foto en la pantalla abajo?
Alejandra dice, siento que no somos pro animales como un país. Paz y María José dice, la foto es un rodeo. ¿Qué es el rodeo en Chile? Paz o María José. María José dice, una tradición nefasta. ¿Qué es nefasta? Alejandra dice, y muere. Paz dice, es una competencia que consiste en atajar vacunos con los caballos. La atajado tiene un puntaje y el que lo haga mejor gana. Gracias por la descripción, Paz. ¿Y el rodeo es importante en Chile o no? ¿Cuál significancia tiene? Paz dice, está considerando como el deporte nacional. Por ley, José dice, es el deporte nacional. María José dice, para la zona rural del país, sí. Paz dice, es muy tradicional. Noel dice, se dice que es parte importante de tradición de Chile. Soledad, para alguna gente sí, pero no es como que si se elimina, dejemos de ser chilenos. Interesante perspectiva. Buen punto. Edgardo dice, es una práctica ecuestre que consiste en atajar novillos y es importante para las zonas rurales principalmente. César dice, es el segundo deporte más popular, creo. Segundo después de fútbol, yo supongo. Alejandra dice, pero no toda la zona rural, sobre todo la zona central de Chile. Pero Edgardo dice se practica en todas las regiones. Pero la foto no es solamente del rodeo, ¿no? Hay una mujer que parece, no sé, entusiástica allá. ¿Cuál es el punto de su señal, su no sé cómo se dice, sign? Dice abolición. En sus opiniones hay activismo, mucho activismo sobre o alrededor del rodeo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucho activismo alrededor de los rodeos? Hay varios boicots. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay mucho activismo? Porque hay maltrato animal. Es la idea. Porque el animal le duele, César dice. Es interesante porque les pregunto esta, porque antes de llegar en Chile, muchas personas no sé, ¿cómo se dice? Advertieron, como warned me, que Chile no es un país muy amable para veganos. No hay muchas opciones veganas, etc. No hay mucha conciencia sobre animales, pero mi experiencia es todo el opuesto. Hay mucho activismo sobre animales. Hay muchísimos restaurantes veganos o restaurantes que tienen opciones veganas. De hecho, mi opinión es que Santiago es como no sé, meca escondida para veganas. Quizás eso es un poco fuerte, pero absolutamente hay más opciones aquí que, no sé, encontré en el sur de Estados Unidos. Muy interesante. Ok. Ahora podemos empezar a ver los argumentos de los autores de esta semana y de nuevo hay un problema con mi PowerPoint, perdón.
el imperialismo punto debe llegar un poco más tarde, pero igual. Con Kimlicka y Donaldson, los dos son veganos famosos en Canadá. Will Kimlicka es un filósofo que es súper famoso en general, pero los dos son casados, son esposos, yo supongo. Y, no sé, son muy, muy Canadian, ¿no? Cuando encontré esta foto hoy, fue un poco gracioso para mí, porque son súper, es como el espíritu de Canadá existe en esas dos personas. Pero esas dos personas tratan la pregunta esta semana, ¿qué puede explicar la indiferencia de la izquierda ante el sufrimiento y la explotación de los animales? Y eso es una muy buena pregunta, porque es una rompecabezas verdadera. Y es un rompecabezas porque la izquierda no debe ser indiferente, al menos en la mayoría de las concepciones de qué significa ser izquierdista. Se entiende que la izquierda tiene un compromiso ideológico profundo con la emancipación y la liberación de todos los grupos oprimidos y marginados históricamente. Sin duda, los animales parecen ocupar esta categoría, es decir, ocupar la categoría de grupos oprimidos y marginados. Entonces, de nuevo, ¿cómo explicamos lo que Kimlicka y Donaldson llaman la conspiración de silencio de la izquierda sobre los animales? Para empezar a responder, Kimlicka y Donaldson primero considera tres razones por las que la gente en general en nuestro tiempo, en nuestra época, descuida la ética animal. Y la primera de las tres razones es que es sobre nuestra historia intelectual, los fundamentos del pensamiento político contemporáneo. Específicamente, Kimlicka y Donaldson señala que muchos pensadores de la Ilustración y del siglo XIX, incluyendo figuras importantes de la izquierda como Karl Marx, sostuvieron explícitamente que el valor intrínseco de la humanidad radica en nuestras capacidades distintas y superiores, las que trascienden las capacidades meramente animales. En términos más técnicos, para estos pensadores del pasado, la capacidad humana de pensar científicamente y manipular la naturaleza, es decir, nuestra capacidad de ejercer el dominio promético sobre el mundo exterior, es lo que nos distingue del resto de la vida sensible y nos confiere un valor especial. Hoy en día, casi todos los izquierdistas rechazan este punto de vista, como muchos de ustedes probablemente ya saben, principalmente porque esta idea que nuestro valor es el producto de nuestro dominio promético sobre el mundo exterior, se ha invocado a menudo para justificar jerarquías perniciosas. Por ejemplo, como señala Kimlicka y Donaldson, la idea de que nuestro potencial de dominio sobre el mundo exterior es lo que da a nuestras vidas un valor especial se ha traducido a menudo en sistemas políticos que privilegian el trabajo productivo de los hombres sobre el trabajo reproductivo de las mujeres.
privilegian las personas capaces sobre las personas con discapacidades, y los sistemas europeos de agricultura intensiva y de uso de la propiedad sobre las formas tradicionales o indígenas de producción de subsistencia. Además, muchas personas consideran que la búsqueda del dominio promético sobre el mundo natural es una fuente importante de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos hoy, lo que es otra razón fuerte para rechazarla. Ok, creo que hay una mano de alguien, pero ahora está... Yo. ya, Francisca, por favor. Y no hay una manera de que sea no mutuamente excluyente, como tener esta idea de producción, pero que sea sustentable, como cruelty free, etcétera, como más de derecha, como desde ese punto de vista, o son como excluyentes entre sí, no hay como can make eye to eye, no sé, como, no sé si me explico. Ya, gracias, Francisca. Voy a pedir disculpas porque sin bastante práctica, me temo que a veces es un poco más difícil para mí entender oralmente español. Y en este caso, creo que hay un riesgo que perdí algo. Sí, por favor, sí puedes escribir, probablemente sería útil. Creo que entendí como la mitad de su pregunta, pero no quiero responder sin entender todo. Voy a continuar un ratito más, pero cuando tu pregunta llegue, voy a responder. Entonces, en lugar de esa idea, la idea de, no sé, la ilustración, los izquierdistas de hoy suelen sostener algo como hay entre comillas, múltiples formas de florecimiento humano, múltiples fuentes de valor en las vidas humanas, y todas ellas profundamente encarnadas, ineludiblemente ligadas a nuestra existencia ontológica como seres físicos y finitos y vulnerables. Y eso es solo una forma fancy, como muy sofisticado, de decir que los izquierdistas no creen que haya solo un estándar de bondad o excelencia o solo una forma de vivir bien una vida. Más bien, los izquierdistas de hoy, al menos idealmente, se comprometen a aceptar e incluso celebrar diferencia y promover y proteger la igualdad, no porque todos los seres sean de hecho, como un matter of fact, iguales en cualquiera o en todos los aspectos, sino porque la igualdad es un valor ideal moral, un valioso ideal moral. Ok, Francisco, su pregunta. Aquí sí que si no hay una forma de que sea en conjunto la producción con la liberación animal, o son totalmente excluyentes, como el free range de gallinas o cosas así, o eso sería opresión de igual forma. Ay, Francisca, qué maravillosa tu pregunta. Es súper importante también. Y es interesante, quizás es la única cosa que no tengo algo sobre durante mi presentación hoy, pero es una buena cosa y quiero incluir esta en el futuro. Pero química y Donaldson tiene una respuesta a esto.
ambos en su paper, y de hecho, Sue Donaldson escribió un cookbook, libro de cocinar, yo supongo, que tiene un ensayo excelente en la primera parte que responde esta pregunta también. Pero su perspectiva, creo, es que, mira, es el punto de veganismo, el punto de luchar por la liberación de animales, no es completamente destruir, eliminar el sufrimiento de los animales. Eso es imposible, muy probablemente, al menos en nuestro mundo. El punto es hacer todo lo que puedes hacer para reducir el sufrimiento y la muerte de los animales, especialmente muertes innecesarias, que son la gran mayoría de muertes, yo supongo. Pero puedes imaginar un mundo, quizás algún día vas a tener una casita con un poco de pasto y algunas gallinas en tu backyard. Y en esta situación no es tan obvio que estás haciendo algo malo. Y creo que Kimlicka y Donaldson estarán de acuerdo con esto. Pero su punto es que 99.9% de la producción de los productos animales no son así. Son los productos de factory farms, de granjas comerciales y industriales súper grandes y terribles. Y es casi imposible encontrar una granja que puede ser, ¿cómo se dice, profitable, que puede ganar suficiente dinero y al menos tiempo respetan a los animales como los animales. Por ejemplo, con free range chickens, eso es un poco mejor que la situación de non-free range chickens en la mayoría de los casos. Pero, mira, ¿qué pasó con los gallinas babies? Chicks? Los bebés de los gallinas que son politos, que son masculinos. ¿Qué pasó con los politos? Porque solo las hembras producen huevos. César dice guillotine. Es un poco peor que guillotine. Es como los politos son simplemente en un como batidor. Sin anestesia, sin, no sé, completamente despierto en un batidor. ¿Qué pasó con las galletas después de 3 años, que es el tiempo de la mayor productividad? Son matados. ¿Qué pasó con...? Exacto. Al fin del día, todos son matados. Y usualmente de maneras crueles, simplemente porque es menos costoso. Y de hecho, no sé, por mucho tiempo fue muy invertido en esta cuestión. Y de hecho, visité una granja muy celebrada en Estados Unidos porque es muy de campo, muy sana, muy de free range, muy responsable, ética. De hecho, es la granja de Joel Salatin, que está en el documental muy famoso Food Inc., Food Incorporated. Y aún allá, yo le pregunté muchas preguntas a Joel Salatin, the main farmer, sobre su proceso.
Y fue bastante obvio que había mucha crueldad aún allá. Pero, Francisca, quizás no estoy respondiendo suficiente y probablemente es muy difícil responder suficientemente porque esa es una pregunta grande y súper importante. Entonces, te invito a hablar conmigo un poco más afuera de la clase si quieres explorar este tema un poco más. Y podrías darte más recursos, más lecturas documentales que exploran este tema si quieres. Hay exacto. María José dice a todos los maten las vacas igual cuando dejan de producir leche, no sirve de nada el libre pastoreo si los matarán igual. Exactamente. Y con las vacas quizás es aún un poco peor porque hay muchas periodos de embarazada y después ellos pierdan sus niños que aparentemente producen mucho estrés, etc. Es terrible todo el sistema. Pero muy buena pregunta. Y por muchos años, durante mucho tiempo, comí solamente free range eggs, solamente leche orgánica, etcétera, etcétera. Pero eso es como greenwashing, es como una manera de vender como una escape de culpabilidad, pero no es real, desafortunadamente. Y no es sostenible económicamente tampoco. Entonces, eso. Ok. Entonces, otra razón, otras dos razones poderosas por las que la gente, incluyendo a los izquierdistas, tiende a considerar a los animales fuera de la esfera de la preocupación moral o política. Por un lado, todos estamos profundamente condicionados por nuestra educación cultural. Los valores y normas que nos rodean desde el punto de nacimiento. Consideren la religión, por ejemplo. Como explica Kimlicka y Donaldson, entre comillas, aquí, las religiones abrahámicas, es decir, cristianismo, islam, judaísmo, afirman que solo los humanos fueran hechos a imagen de Dios y que los animales fueran puestos en la tierra para servir a los seres humanos. Incluso la gente que niega los argumentos religiosos y pretende creer en la evolución a menudo acepta implícitamente esta premisa. En otras palabras, muchas personas religiosas tienen textos sagrados que parecen apoyar la idea de que los humanos podemos y debemos dominar a los animales. Por supuesto, hay espacio para desafiar esto. Papa Francisco, por ejemplo, no está de acuerdo con esto. Pero incluso para aquellos que no son religiosos, esta idea todavía tiene la fuerza de la costumbre o la convención es súper poderoso. Y por supuesto, la religión es solo una parte de nuestro patrimonio cultural. Consideren el significado cultural del asado en Chile y Argentina o la barbecue en Estados Unidos. Estos pueden ser determinantes muy fuertes de nuestro comportamiento o preferencias. Por ejemplo, conozco a un profesor de teoría política de otra universidad no católica que trabaja casi exclusivamente en temas animales y, es decir, él es un experto en ética animal. Sin embargo, y es muy en favor del veganismo en principio. Sin embargo, a pesar de todo eso, sigue comiendo animales no humanos, aunque con culpa considerable. Y si se le preguntan sobre esto, expresa su vergüenza y culpabilidad,
y solo dice que él es argentino y por lo tanto le resulta muy difícil evitar el asado. Yo usé exactamente la misma excusa antes, cuando era un hamburger eso o algo así. Vamos a volver a esta defensa un poco más tarde cuando hablemos de Nozick, pero es común. Hay una adivinación de soledad, pero no puedo confirmar. Pero no es él. Es alguien en Estados Unidos. Ok. La última razón por la que Publica y Donaldson cree que la gente en general es indiferente a los temas animales es que, entre comillas, aceptar los argumentos éticos animales puede implicar cambios dolorosos y inconvenientes en la vida personal. La gente puede no estar dispuesta a renunciar sus platos de carne o zapatos de cuero favoritos. Entre comillas. Para evitar tener que enfrentar tales desafíos, simplemente evitan pensar en la ética animal en absoluto. Creo que exacto, María José dice cheese lovers. Era yo. En mi mente fue imposible dejar el queso, pero pucha, fue fácil. Pero esta creo que es la explicación para Publica y Donaldson. Y tiene sentido. La mayoría de la gente de todas las orientaciones políticas no tratan de justificar la agricultura animal contemporánea o comer carne o comprar productos animales como zapatos de cuero o abrigos de piel. Más bien, simplemente tratan de no pensar en ello. Es más fácil. Es como con cambio climático. Más fácil simplemente participar en denialismo. No sé, es una palabra, pero ahora es. Ok. Ahora tenemos una mejor idea de por qué la gente en general descuida la ética animal. Pero debemos preguntarnos si hay alguna razón por la que los izquierdistas en particular ignoran la ética animal. Y Publica y Donaldson identifican dos preocupaciones distintas de la izquierda. Y la primera es desplazamiento. Y esto es la preocupación de que si la izquierda compromete tiempo y recursos a los animales o la lucha para justicia animal, implica un costo de tiempo y recursos que deberían ser dedicados a, por ejemplo, la lucha contra el racismo. La segunda versión de este argumento, María José dice, jaja, se usa el mismo argumento con los derechos de las mujeres. Absolutamente, son súper común. No podemos enfocarnos en esta cosa porque es más exigente, más urgente enfocarnos en otra lucha, más o menos. Y la segunda versión de esta queja, objeción, se llama trivialización. La preocupación aquí es que incluir animales en el panteón de causas justas de la izquierda disminuirá la moneda de justicia el valor de justicia y por lo tanto erosionará la seriedad moral con la que se tratan las injusticias humanas. Si añadimos la liberación de los animales de la opresión y la esclavitud a las causas de la izquierda, el resultado será degradar el valor de liberación, opresión, esclavitud en los contextos humanos. Es la idea. En cuanto a desplazamiento, la suposición es que estas luchas son de alguna manera
una suma cero, como zero-sum game. Por ejemplo, una vez un amigo me dijo que en lugar de preocuparme tanto por los animales, yo debería luchar por los trabajadores agrícolas migrantes. En otras palabras, en su opinión, la opinión de mi amiga, no debería empezar el final de la lista con los animales antes de atender las preocupaciones legítimas, reales, urgentes de nuestros semejantes, nuestros comrades humanos. Química y Donaldson simplemente rechaza esta lógica. Los humanos son capaces de preocuparse por más de una cosita a la vez, luchar por los derechos de los animales y por los derechos humanos. No son esfuerzos mutuamente excluyentes, es la idea. Todo lo contrario. Estas luchas son complementarias. Como sostiene Química y Donaldson, la lucha por justicia animal solo se suma a la lucha más general contra la injusticia, por ejemplo, por ayudando a revelar las interconexiones entre las diversas formas de opresión que están, entre comillas, a menudo enraizadas en ideologías similares de dominación, apoyándose en procesos similares de exclusión, silenciamiento, paternalismo y coacción. Además, las herramientas que desarrollamos en un ámbito de la lucha contra injusticia pueden y frecuentemente se utilizan en otros. Así que, concluye Química y Donaldson, la lucha en favor de los animales ayuda a hacernos mejores defensores de la justicia humana. Por ende, el desplazamiento es una falacia. Es posible enfocalizarnos en dos cosas a la vez y cuando estamos luchando sobre la injusticia animal, podemos desarrollar herramientas para luchar contra otras formas de injusticia. Es la idea. Bueno, en cuanto a dos, la queja o la objeción de trivialización, hay dos versiones. Una un poco más filosófica, otra un poco más empírica. Filosóficamente, la idea es que existe una jerarquía empinada de la importancia moral entre las injusticias humanas y animales. Y por eso, aplicar los conceptos de opresión y liberación a los animales trivializa estos mismos conceptos porque los daños a los animales son objetivamente de importancia moral trivial. Esta idea es probablemente familiar para ustedes. Consideran que la gente suele rechazar la comparación de la explotación y matanza industrial de animales con la, esclavitud o con los genocidios humanos como el Holocausto, alejando que esto rebaja o disminuye la experiencia de las víctimas humanas. Pero Química y Donaldson rechaza esto como question begging. Vincular la opresión humana y animal es trivializar solo si primero aceptamos el narcisismo especial, que es la idea de que las vidas humanas son inherente y infinitamente más valiosas que las vidas de todos los animales. Pero si, en cambio, empezamos con la idea de que los humanos tienen un bien como seres conscientes, sensibles, perceptivos, comunicativos y encarnados, nos damos cuenta rápidamente de que esto hace que nuestra lucha sea continuoso con la de los animales, ya que todos somos criaturas conscientes, sensibles, perceptivas, comunicativas y encarnadas que quieren no ser explotadas, oprimidas
dañadas, asesinadas, etc. Compartimos esto con otros animales. La versión empírica de la objeción a la tribulación es como si el público en general comienza a debilitar la frontera moral entre los seres humanos y los animales, el resultado será debilitar su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos oprimidos o marginalizados. La idea aquí es que el narcisismo especial es una herramienta útil para unir a la gente en la lucha por justicia humana, aunque no puede ser defendida filosóficamente. Si no podemos decir cosas como los pacos nos tratan como perros, peor como perros, perdemos una poderosa forma de articular nuestras quejas y unir a la gente. Pero, de nuevo, Química y Donaldson rechaza esto, pero esta vez con pruebas empíricas. Ajá, filósofos pueden usar pruebas empíricas también. Quizás sorprendentemente, ellos encuentran que, entre comillas, cuanto más agudamente la gente distingue entre humanos y animales, más probable es que deshumanicen a los grupos humanos externos como los inmigrantes. La creencia en la superioridad de los humanos sobre los animales está empíricamente correlacionada y causalmente conectada con la creencia en la superioridad de algunos grupos humanos sobre otros. Múltiples mecanismos psicológicos vinculan las actitudes negativas hacia los animales con la deshumanización de los grupos humanos externos. Y probablemente eso es bastante obvio, ¿cierto? Usualmente no es el vegano que está atacando grupos de inmigrantes, por ejemplo. Usualmente es el chico que, no sé, está comiendo como 15 filetes cada día o algo así. En otras palabras, hacer una distinción fuerte entre humanos y animales no es un instrumento útil en la lucha por la justicia, sino que es algo que ayuda a sostener la opresión humana. Ok, hay preguntas. Fernanda, sí, profe, ¿cómo cuando asimilan estar sucio a ser chancho? Exactamente, hay stereotypes, hay como cosas así que crean una imagen de animales como estúpidos, ridículos, etc. Y por eso sus vidas no son valiosas. Alejandra, en el texto ellos decían que había varias pruebas de que quienes defendían la opresión animal era más probable que creyeran ser superiores a otros grupos. Justo iba a preguntar de esto, pero siento que en muchos otros casos, gente que odia a los inmigrantes defiende mucho a los animales. O sea, buen punto, Alejandra. Un retitito porque vamos a hablar sobre esto. De hecho, es nuestro próximo punto, creo. Otra preocupación distintiva de la izquierda es la del imperialismo cultural. Es decir, que en la práctica, la defensa de los animales terminará por reafirmar la condición privilege de los occidentales blancos de clase media y al mismo tiempo estigmatizar y desempoderar a los grupos minoritarios y las sociedades no occidentales. En consecuencia, Química y Donaldson dicen, los temas, entre comillas, animales se convertirán en una vara de medir que operará para significar a las culturas blancas o
occidentales como singularmente humanas y civilizadas, mientras que estigmatizar a las minorías o culturas no occidentales como incivilizadas o bárbaras. Química y Downson piensa que esto es desconcertante en cierto sentido, dado que el occidente es responsable de inventar y luego difundir las técnicas de explotación animal a escala industrial, mientras que muchas sociedades no occidentales han tenido históricamente relaciones más respetuosas con los animales. En otras palabras, el occidente no tiene el monopolio del cuidado de los animales, sino todo lo contrario, tiene uno de los peores antecedentes. Dicho esto, Kim Donaldson absolutamente acepta que a menudo los grupos, especialmente de extrema derecha, se han apropiado de los temas animales para degradar y alienar ciertos grupos en sociedad. Por ejemplo, los antisemitas han criticado a menudo la matanza ritual judía, o los activistas anti-inmigrantes de Estados Unidos critican los rodeos mexicanos, o específicamente la práctica de horse tripping. Muchos en el occidente denuncian muy fuertemente el festival de carne de perro de Yulin en China, o las granjas de carne de perro en Corea. Y todo esto ocurre sin ninguna autorreflexión sobre las prácticas de explotación y abuso de los animales de la mayoría en el occidente. Las personas que critican a los grupos externos de esta manera no se preocupan por los problemas de los animales en sí mismos, sino que los usan para pintar a las minorías o a los marginados como bárbaros o incivilizados. Esto, por supuesto, no es exclusivo de los derechos de los animales. Consideran la prohibición de la burka en Francia, que se presentó como una forma de combatir la patriarquía y empoderar a las mujeres, pero en realidad era bastante obvio que la meta real era degradar a los musulmanes. Y una clara evidencia de esto es que los grupos que abogan más agresivamente por esta prohibición, esta ley, no eran organizaciones feministas, no, sino grupos nacionalistas de extrema derecha. Martin dice, o los que odian a los chinos con el argumento de que comen muchos tipos de animales y los copen a todos por el coronavirus. Exactamente, es muy fácil decir, ellos... En India es completamente absurdo por mucha gente la idea de que personas comen vacas. Terrible. En Estados Unidos, quizás en Chile, es completamente impensable que personas van a comer perros en China. En el Medio Oriente es completamente impensable que personas van a comer cerdos. Y personas que comen cerdos son completamente incivilizadas. Es decir, cada país, cada región, cada cultura tiene sus propios prejuicios sobre animales y cuáles animales tienen valor y son adecuados para comer, etcétera, etcétera. Y frecuentemente una preocupación con animales son weaponized, como usa como una arma para atacar otros grupos de humanos. Y su final punto es, los verdaderos defensores de los animales se centran en la producción comercial y industrial de productos animales, que es obviamente la mayor fuente de sufrimiento animal en todo el mundo y que es la responsabilidad de la mayoría en el occidente. Más aún, el imperialismo cultural solo se convierte en una preocupación importante si primero aceptamos la idea de que los seres humanos tienen derecho a matar y comer animales siempre que lo hagamos
sin crueldad o sufrimiento innecesario. Pero lo que se codifica como cruel o innecesario es siempre un reflejo del prejuicio cultural. Eso. La opinión común de que es de alguna manera especialmente cruel comer X animal es una idiosincrasia cultural. En China y Corea se comen perros y gatos. En Japón la gente come ballenas y delfines. En África Central comer los chimpancés es común. En Estados Unidos y Chile cerdos y vacas. Y por supuesto, los perros, los gatos, ballenas, delfines, chimpancés, cerdos, vacas son criaturas sensibles y inteligentes. Aún más fundamental, todos ellos comparten con nosotros un sentido básico de bien, un deseo por comunidad y seguridad y un rango, ámbito básico de experiencias emocionales que los animales humanos tienen. Cualquier violación de las vidas o bienestar de los animales es significativa, al menos para ellos, al igual que cualquier violación en nuestras vidas nos importa a nosotros. Eso. Y Química en Donaldson termina diciendo que necesitamos repensar los marcos actuales para tratar las relaciones entre humanos y animales. Dicen que durante siglos las sociedades occidentales han definido a los animales como propiedad y todos nuestros conceptos y categorías actuales para hablar de los animales, por ejemplo, mascotas, ganado, están profundamente imbricados en este marco de propiedad. Necesitamos categorías completamente nuevas para pensar en las relaciones humano y animal, y las culturas y sociedades no occidentales son una rica fuente de ideas. Listo. Ok. Hay más de decir, como siempre, pero vamos a transicionar a la conversación sobre conservadurismo. Y la segunda pregunta del día, hay un argumento de la derecha para los derechos de los animales. Y quizás esta pregunta parece un poco menos natural que la primera, en el sentido de que la preocupación por los animales se considera estereotípicamente un asunto de izquierdistas, aunque incorrectamente, según Química y Donaldson, quizás. Pero la extrema, como un ejemplo de eso, la extrema derecha en Estados Unidos a menudo llama burlonamente a los hombres de izquierda soy boys, como chicos de la soya, lo que al mismo tiempo ignora la cuestión de la ética animal y equipará el consumo de carne con la masculinidad. Los hombres comen filetes, los niños comen soya. Eso es la idea. Tal vez ese tipo de machismo repugnante existe en Chile también. Es bastante común en Estados Unidos. Y aún entre la izquierda, de hecho, pero especialmente el alt-right le gusta la expresión soy boys. En cualquier caso, esto no lo apoya John Connor en el breve artículo que leímos. John Connor, argumenta que los derechos de los animales son una causa inherentemente conservadora. Y él da varias razones en favor de esto. Por ejemplo, que el mantenimiento de la agricultura industrial a menudo requiere grandes intervenciones gubernamentales en la economía,
en la forma de subsidios agrícolas, por ejemplo, y graves restricciones a la libertad humana, por ejemplo, prohibir a los activistas documentar lo que ocurre dentro de las granjas de animales, so-called ag-gag laws, agriculture gag, que no puede hablar, son súper populares en Estados Unidos. Es un crimen en muchas partes de Estados Unidos grabar qué está pasando dentro de una granja de animales. Pero creo que debemos recurrir a Robert Nozick para obtener un relato filosóficamente robusto de cómo un conservador o al menos un libertario podría tratar de justificar los derechos de los animales. Nozick es un personaje interesante aquí porque él es el libertario, como el jefe de libertarios. Y los libertarios en general son grandes fanáticos de la elección personal y la libertad. Así que puede ser sorprendente recurrir a él por un argumento en favor de los derechos animales. Tal vez su posición fue como motivado por sus experiencias personales, al menos esta es la historia. La historia es bien divertida, creo. Aparentemente, Nozick se volvió vegetariano un día de Thanksgiving. Thanksgiving es un día festivo de Estados Unidos que se celebra con un pavo grande para la cena. Y aparentemente, algún Thanksgiving, la pequeña hija de Nozick se dirigió a Nozick y le preguntó, ¿por qué estamos comiendo pavo, papá? Y él respondió, bueno, eso es lo que hacemos por Thanksgiving. Es nuestra herencia cultural. Y luego, después de eso, ella preguntó, pero ¿querría ser o quiso ser comido el pavo? Y aparentemente después de esa pregunta, él fue como eso. Y no solo fue vegetariano por el resto de su vida, pero sino un defensor políticamente activo de los derechos de los animales. Y este video ofrece una dramática recreación de esta conversación. Perdón porque está en inglés y probablemente no tenemos tanto tiempo para ver todo. Why are you crying? Because that's talking. And you don't want to eat animals anymore. So, what do you have to tell mommy? You want to be? Say a vegetarian. What's vegetarian do? You don't eat any animals. I don't You just eat vegetables. I don't like when people eat animals. I just want them to chopped up. You don't want them to be chopped up. But they taste very good. Why don't I get horses? You don't eat horses. You don't eat turkeys Why? and chicken and pigs and cows. The pigs are nice. The chickens are nice and cows are nice. So we shouldn't eat them, should we not? No, why don't feed them all up? Farmers. Why? That's their job. That's how they make a living. That's how they make money. Well, I don't like when farmers jump people up. Don't chop people up. I don't like when they jump other people up. Me encanta este video porque es bastante obvio que la distinción entre humanos y otros animales es un producto de nuestra educación, formación. La distinción entre ciertos tipos de animales y otros tipos de animales que son adecuados para comer, que no son adecuados para comer. Todos son productos de nuestra herencia cultural, muy interesante.
Y absolutamente ella tiene una alma muy linda, ¿no? Ok. Nozick comienza con una afirmación básica, ¿cierto? Él dice, los animales cuentan para algo y se les debe dar peso en las deliberaciones de la gente sobre qué hacer. Él admite desde el principio que es difícil probar esto, pero también insiste en que es igualmente difícil establecer que incluso los seres humanos cuentan o importan para algo. Sin embargo, intenta responder a esta preocupación con varios experimentos de pensamiento que sugieren claramente que la vida animal importa al menos hasta el cierto punto. Y el primer experimento de pensamiento pregunta si por alguna extraña conexión causal se reveló que el chasquear los dedos, 10,000 vacas sin dueño morirían. ¿Estaría bien chasquear los dedos? ¿Qué pasaría si las vacas murieran con mucho dolor? ¿Hay alguien aquí que piensa que si chasquear los dedos morirían 10,000 vacas con dolor? ¿Está bien chasquear los dedos? ¿Alguien quiere defender esto? ¿No? Yo creo que nunca he conocido a alguien que al menos tiene el coraje de decir, sí, no, está bien. Da, cows. Nunca pasó. Pero la gente que en la mayoría, yo supongo, que piensa que estaría mal chasquear los dedos en un caso así, ¿creen que sería igualmente equivocado, moralmente hablando, hacer un hechizo mágico si el hacerlo tuviera el mismo efecto, matar muchas vacas potencialmente después de un gran dolor? No hay una diferencia, ¿cierto?, entre hablar algo y hacer otros sonidos, ¿no? Pero, por ejemplo, estaría mal, no sé, me gusta esa idea de un magic spell. Estaría mal pararse en un lugar específico, por ejemplo, en un mostrador de comida rápida y susurrar el conjuro como me gustaría una hamburguesa doble con queso. Si esto resultará en la muerte de una vaca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que mi magic spell, me gustaría una hamburguesa doble con queso, y chasquear los dedos? Es difícil encontrar una diferencia significativa. Nozick claramente piensa que chasquear los dedos estaría mal. Por lo tanto, intenta explicar esta intuición. A lo largo del camino, también quiere determinar cómo exactamente está mal y en qué medida. No tenemos suficientemente tiempo para revisar todo aquí, pero la primera posibilidad que considerará es el problema del derrame moral, spillover. La idea de que la explotación, la brutalidad, la matanza de animales nos hace más propensos a hacer lo mismo a los humanos. Y si el derrame moral es real, entonces dañar y matar animales sería malo en un sentido instrumental y difuso, pero no necesariamente en sí mismo, inherentemente.
Es difícil penetrar la discusión de Nozick acá, pero entiendo que está avanzando dos conclusiones importantes. Si los animales realmente son solo objetos desprovistos de significado moral, no debería haber ninguna razón para pensar que el derrame moral es un problema real. Por otro lado, obviamente, si pensamos que el derrame moral es un riesgo, entonces debemos aceptar, al menos implícitamente, que las vidas de los animales son de alguna manera como las nuestras y poseen algún significado moral. Por supuesto, él reconoce que el hecho de que se produzca un derrame es en última instancia una cuestión empírica. En un momento dado incluso plantea la pregunta, ¿los carniceros cometen más asesinatos? Es una pregunta retórica. Pero creo que esta pregunta es equivocada. Lo que debería haberse preguntado es, ¿los carniceros cometen asesinatos más fácilmente o con menos inhibiciones? Y podríamos complementar el argumento de Nozick señalando que mucha gente cree que dañar a los animales, especialmente durante las primeras etapas del desarrollo de un niño, es un claro indicador de problemas emocionales o sociales como la sociopatía. Es como si hay un niño matando animales, probablemente hay un problema con este niño. Pero un adulto, hunting is fun. Es raro esa diferencia. La plausibilidad de esta idea sugiere que nuestra capacidad para cuidar de los animales existe en un espectro similar, o se origina quizás en las mismas partes de nuestra psique que nuestra capacidad para cuidar de los humanos. Todo depende de una cierta capacidad de empatía, la capacidad de reconocer el sufrimiento y la felicidad de los demás. Y también podemos observar aquí, empíricamente hablando, que muchas personas que trabajan en los mataderos de animales experimentan más tarde un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué podría explicar este tipo de cicatriz emocional, aparte de un profundo sentido o creencia subyacente de que las vidas de los animales tienen valor, de tal manera que matarlos innecesariamente es malo? Hay mucho más decir aquí, pero veo que no tenemos más tiempo. Entonces, quizás voy a mandarles voy a mandar a ustedes pocas notas, algunas notas sobre los otros puntos abajo, porque hay más de decir. Pero obviamente, si tienen que salir ahora, estamos listos, no te preocupes, pero si alguien quiere compartir algo aquí, preguntar algo, por favor, estoy feliz de quedar por un poco más tiempo para responder a sus preguntas si tienen. Y podrían usar su micrófono. Sí. Ok, Alejandra, ¿por qué uno se sentiría el asesino directo y cuando uno pide comida, uno es parte del asesinato, pero en un proceso donde muchísimos compartimos la culpa? Oh, no es la pregunta, perdón. Pero eso es un buen pensamiento, buena consideración. Es un rompecabezas también, ¿cierto? Y de hecho, quise hablar un poco de eso, porque es un poco raro que frecuentemente, no sé, nuestras inhibiciones sobre matar un animal
está, no sé, son menos cuando estamos pidiendo carne de un carcelero, por ejemplo. Ok. Ya. Sí, es que también me recuerda un poco esta cosa de, por ejemplo, cuando compro una polera en Nike. Sí. Entonces, yo soy parte del proceso de explotación de gente en Bangladesh y lo soy, pero es muy barata la polera, entonces la compro igual y es buena, me dura bastante y yo soy parte del proceso de esta explotación de la gente, pero no soy la culpable directa, podría decir, o quien creó el proceso de explotación. Entonces, como que obviamente me siento un poco culpable, Sí. pero no culpable como si hiciera así y tuviese la fábrica con mujeres de mi edad o más pequeñas haciendo esta polera para mí. Ay, Alejandra, muy, muy buena pregunta. De hecho, es una como área de mis investigaciones en este momento. Y te recomiendo un libro de Iris Marion Young, una filósofa bien famosa en Estados Unidos. Antes, ella está muerta ahora, pero ella tiene un libro que se llama Responsibility for Justice, que Okay. es sobre esto. Su ejemplo es como tuyo, es como está bien comprar un chaquete de líder, aún aceptando que muy probablemente es el producto de explotación humana, etc. Claro. Eso es súper difícil. Y en el fishbowl, como the cage, como caja hermético de capitalismo, es casi imposible evitar Escapar un de... sentido sí. de culpabilidad, ¿no? Es como, Ajá. no hay una manera de opt-out, de evitar participando en sistemas de explotación muchas veces. Sí, es como en The Good Place que todos se van al infierno porque cualquier cosa, comprar un tomate puede ser una cosa mala. Absolutamente, absolutamente. Y no es obvio que la alternativa que es, no sé, cambiar al bosque o algo así es no sé, deseable tampoco, porque en este caso no vas a contribuir a los cambios políticos necesarios. Claro. Entonces, es muy, muy difícil, pero usualmente con personas en la literatura de ética animal, el punto es que nuestro deber es reducir sufrimiento tanto como podamos. Y a veces no es posible. Yo he sido vegano por 5 años y un poco más. No sé, 3, 4 veces quizás durante los últimos 5 años he tenido que comer animal, pez cada vez. Porque absolutamente no fueran alternativas, no hubieran alternativas y mi elección fue hambre o no. Pero en este sentido, ¿recuerdas la distinción cuando hablamos sobre el problema de dirty hands, manos sucios? Es como a veces hay acciones justificadas, excusables y entendibles. Es como, quizás mi acción fue excusable porque absolutamente hice algo incorrecto en mi punto de vista, pero al mismo tiempo hice eso de necesidad para alimentar a mí mismo. Entonces, quizás es perdonable. Eso. Ok, gracias. No, it's such a good question que es un poco difícil para mí responder, especialmente porque estoy escribiendo sobre esto raramente. Sobre eso es. Entonces hay mucho que decir. Pero si quieres continuar la conversación afuera de la clase, estoy siempre dispuesto a
Disponible. Eso. Ajá. Gracias. Ok, gracias. Buena pregunta, gracias por su pregunta. ¿Otras preguntas? ¿No? Así que quiero decir muchas gracias por explorar este tema conmigo abiertamente. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Especialmente cuando estéis desafiando algo que es una fuente de placer, de comfort, de solidaridad, de apetecer, de algo importante. Es muy difícil pensar críticamente en nuestras costumbres profundos. Entonces, kudos, buen hecho, gracias por explorar este tema conmigo. Si quieren hablar más de eso, estoy súper feliz de compartir recursos, materiales, etc. Así que simplemente mándame un correíto y podemos hablar más. Y aparte de eso, nos vemos el próximo y final jueves. Chao, chao.